Como bien comentábamos, mejor dicho, al comienzo del magazine, hoy en nuestro espacio de consumo con Al Andaluz vamos a hablar de un accesorio que llevamos con nosotros en toda época del año. Y nos estamos refiriendo a las gafas de sol, porque eso sí, recordar también que no todas nos protegen, nos llegan a proteger del sol e inclusive nos puede perjudicar la vista. Entonces, ¿cómo elegir unas gafas de sol? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Bueno, pues son preguntas a las que vamos a obtener respuesta. Y la persona encargada esta semana va a ser María José Gómez, portavoz de Al Andaluz, que ya la tenemos preparada. María José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esa atención prestada todas las semanas. Y como decíamos, María José, hoy las gafas de sol van a ser las protagonistas, porque como decíamos, han convertido ya en un complemento, un accesorio indispensable y que utilizamos en toda época del año. Sí, efectivamente. Como bien dices, la llevamos siempre puesta, ¿no? O casi siempre puesta, mínimo un rayito de sol, y la llevamos puesta incluso los días nublados, ¿no? Entonces, a la hora de elegir una gafa, hay que atender no solo a cuestiones estéticas, como bien has dicho, sino a determinados aspectos como la actividad a la que se van a dedicar, y también hay que prestar atención al etiquetado de las gafas, porque aunque nos parezca mentira, las gafas también llevan etiquetas, ¿no? No todas las gafas son igual, ni protegen del mismo modo. Además, hay que tener en cuenta que no en todos los establecimientos donde se venden estos complementos pueden reunir las condiciones idóneas las gafas de sol que comercializan, ¿vale? Hay diferencia entre las gafas de sol que se pueden vender en una óptica a las gafas de sol que se pueden vender en una tienda de ropa o las que se puedan vender en un puestecito en la playa. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si vamos a adquirir unas gafas de sol, debemos fijarnos en que se cumplan una serie de requisitos basados fundamentalmente en el etiquetado obligatorio que debe venir acompañando a dichas gafas de sol. Es decir, si vamos a comprar unas gafas de sol y lo primero que encontramos es que esas gafas no tienen ningún tipo de etiquetado, ahí ya deberíamos empezar a desconfiar, ¿de acuerdo? Vamos a ir siempre a productos que tengan unas garantías tanto por el bien en sí como para nuestra propia salud, ¿no? Claro, porque ponemos, como bien decíamos, ponemos también en riesgo nuestra vista. Hablando de etiquetado obligatorio, María José, ¿qué tipo de etiquetado debe de tener las gafas de sol? Bueno, pues mira, todas las gafas que se comercialicen deben contar con un preceptivo etiquetado que debe incluir, primero, el marcado CE, que nos indica que las gafas de sol cumplen con las normas de seguridad y requisitos legales para ser comercializadas en la Unión Europea. Este marcado debe ser visible, legible e indeleble, ¿vale? Luego, además, también en el etiquetado debe aparecer la identificación del modelo de gafas de sol, la entidad fabricante o suministradora, debiendo en este caso aparecer nombre y dirección, ¿vale? Con esto ya vemos que no solo es la información que puede aparecer impresa en la patilla de la gafa, que ahí lo que puede aparecer como mucho es el marcado CE, que muchas veces incluso está falsificado, ¿no? Por lo tanto, ya estamos hablando de que a la gafa debe acompañarle una etiqueta más extensa de lo que aparece normalmente impreso en la propia patilla. Como hemos dicho, ya tenemos que tener conocimiento sobre la entidad fabricante o suministradora, y nombre y dirección, ¿vale? Además de la identificación del modelo. También deben llevar una referencia a la norma ISO 12312, que se refiere a la protección ocular y facial, gafas de sol y accesorios relacionados. Parte 1, gafas de sol de uso general. Luego también, además de la referencia a la norma ISO, también deben indicarnos el tipo de filtro utilizado, si es polarizado, fotométrico o degradado, ¿vale? También la categoría del filtro, es decir, una cosa es el tipo de filtro y otra cosa es la categoría. Las gafas de sol pueden clasificarse según la categoría de filtro en 5 categorías, ¿vale? Que si te parece bien, vamos a comentar cuáles son esas categorías y a qué se refiere cada una de ellas. Como bien digo, ya hemos visto que este etiquetado es más extenso que lo que aparece indicado en la patilla, entonces, por lo tanto, lo habitual de unas gafas legales y correctamente estipuladas para su venta es que lleven un pequeño librito u hojilla, ¿vale? Y ahí es donde viene el tipo de las categorías de filtro. Además del tipo de filtro, las categorías de filtro, que como hemos dicho, son 5 categorías. La primera sería la categoría 0.
La categoría 0 presenta muy poca protección frente al deslumbramiento y están pensadas para situaciones de luminosidad solar muy baja. Son gafas de sol de uso estético o de confort para espacios interiores o semicubiertos en días nublados o de poca luz, ¿vale? Esa sería la categoría 0, que como hemos dicho, están pensadas para situaciones de luminosidad solar muy baja. Luego está la categoría, y la categoría 0 básicamente son estéticas, ¿vale? Luego está la categoría 1. Presentan poca protección frente al deslumbramiento, estando pensadas para situaciones también de luminosidad baja. Son gafas de sol ideales para el uso urbano con luz no muy intensa, ¿vale? A medida que vamos ascendiendo en el número de categorías, vamos viendo que la protección frente a la luminosidad va creciendo, ¿no? Entonces hemos dicho que la 0, la protección para situación de luminosidad solar es muy baja, para la categoría 1 ya es baja, y la categoría 2 presenta buena protección frente al deslumbramiento, estando pensada para situaciones de media luminosidad. Son gafas de sol idóneas para el uso urbano, con días soleados o hacer deporte como running o ciclismo, ¿vale? La categoría 2 es la que deberíamos tener si vamos a correr con ella o vamos a montar en bici, y en días de luminosidad media. Luego también está la categoría 3. La categoría 3 presenta una alta protección frente al deslumbramiento y están pensadas para situaciones de fuerte luminosidad. Son gafas de sol recomendables para la playa o la montaña, ¿vale? Si lo que vamos a hacer no las vamos a usar en la ciudad o en un entorno con poca luminosidad, la que nos interesa sería la categoría 3, para ir a la playa o a la montaña. Y luego está en la categoría 4. La categoría 4 presenta muy alta protección frente al deslumbramiento y están pensadas para situaciones de muy fuerte luminosidad. Son gafas de sol recomendables para deportes de alta montaña, como el esquí, y deportes acuáticos, es decir, donde vamos a tener un gran reflejo. Hay que tener en cuenta que las gafas de sol de categoría 4 no son válidas para la conducción de vehículos, es decir, protegen tanto frente a la luminosidad que pueden alterar lo que es la visibilidad a la hora de la conducción. Por lo tanto, si las gafas las vamos a utilizar básicamente para conducir o en situaciones en las que podamos conducir con ellas, no debemos comprar unas gafas de la categoría 4, ¿de acuerdo? La categoría 4 es para deportes náuticos y para deportes de alta montaña como el esquí. Por tanto, María José, de tantas categorías de filtro como podemos encontrar las gafas de sol, las más habituales, es decir, para un día a día, para conducir, por ejemplo, que nos sirva también para protegernos del sol cuando conducimos, ¿qué categoría sería la idónea? Pues la idónea sería la categoría 2. La 2. Sí, que es para una luminosidad media, porque tiene una buena protección frente al deslumbramiento y eso es una protección para la luminosidad media, ¿vale? Entonces para el uso urbano, para días soleados, para hacer deportes como hemos dicho, sí, running, ciclismo y para conducir. También pueden servirnos las de categoría 3, pero quizás la mejor sería la categoría 2. Bien, bueno, son aspectos que debemos de tener en cuenta a la hora de comprar una gafa de sol y no solamente fijarnos en la estética, ¿no? En cómo nos quede. Porque también, una vez que la compremos y hagamos uso de la misma, María José, es importante, ¿no? El de mantener un correcto mantenimiento y conservación de las propias gafas. Claro, por supuesto, porque así estaremos alargando la vida útil de nuestras gafas, ¿no? Y las conservaremos en perfecto estado para su utilización. De hecho, en el etiquetado o en el contenido de las gafas suele incluirse además un apartado de mantenimiento y conservación en la que podemos encontrar cuestiones como no son aptas para la observación directa del sol, no son aptas para la protección frente a fuentes de luz artificial como las cabinas ultravioletas en solarium. También en esta información que se nos ofrece en el manual de mantenimiento nos indicarán que no son adecuadas para la conducción de vehículos. Esto lo pondrá, como hemos dicho, en la de categoría 4. Y también, por supuesto, nos aparecerá en cómo usar estas gafas y cómo conservarlas, que no son aptas para la conducción nocturna o en el crepúsculo o en condiciones de poca luz, ¿vale? Este manual de mantenimiento nos va a advertir sobre cuándo no debemos utilizar las gafas y también sobre los tratamientos que debemos darle. Si hay que limpiarlas con un paño húmedo, con algún tipo de gamuza especial, con algún tipo de protección especial para evitar la rayadura, todo este tipo de cosas nos van a aparecer en el manual de mantenimiento y conservación de las gafas, ¿no? Además de cómo conservarlas, pues también las advertencias sobre cuándo no debemos utilizarlas. Muy bien.
Para ir, digamos, resumiendo de lo que hemos hablado, María José, y para ir finalizando, ¿qué recomendaciones, por lo tanto, debemos de seguir para comprar unas gafas de sol? Pues mira, antes de proceder a la compra debemos fijarnos en que cuenta con una protección total contra la radiación ultravioleta y con un tipo y una categoría de filtro adecuado a la actividad para la que la vayamos a utilizar. Ya hemos visto que las gafas son diferentes si vamos a correr con ellas, si vamos a montarnos en bici o si vamos a esquiar o vamos a practicar algún deporte náutico o, por ejemplo, vamos a conducir, ¿no? Un cristal oscuro no es sinónimo de protección solar, es decir, el filtro no lo supone el pintado del cristal. Puede haber gafas que tengan un cristal claro y que tengan un filtro muy elevado, y puede haber gafas oscuras con cristal negro que no tengan ningún tipo de filtro o que tengan una categoría de filtro tipo 0, ¿de acuerdo? Así que el color del cristal no determina el tipo ni la categoría del filtro, ¿vale? Luego, otra cosa importante a la hora de comprar las gafas es que verifiquemos que no están rayadas ni estropeadas y que la superficie de la lente no presenta irregularidades ni burbujas, ¿vale? Luego, otra cosa importante es que las gafas de sol han de tener la montura centrada y perfectamente adaptada a la cara, para que dejen pasar la menor cantidad de luz alrededor de los cristales. Además, también las gafas deben ser resistentes a los golpes y las patillas de las gafas deben ser paralelas y bien equilibradas, ¿vale? Es importante eso, que a la hora de ponernos nosotros las gafas quede bien centradas en nuestra cara para evitar que nos entre luz solar por zonas por las que no deben y que las pastillas pues vayan bien con nuestras orejas o con los soportes donde las vayamos a poner y que estén bien equilibradas, que no estén torcidas. Todas estas cosas son fundamentales a la hora de adquirir las gafas, ¿no? Además de mirar los filtros y todo este tipo de cosas. La adquisición de gafas que no cumplan con los requisitos de filtrado o de protección pueden acarrear daño o lesiones de mayor o menor importancia para los ojos. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que hemos dicho, el tipo de filtro, la categoría y también que se ajusten a nuestro perfil. Otra cosa importante, como decimos, es que es aconsejable que nos probemos las gafas de sol y comprobemos el visionado a través de las mismas antes de adquirirlas. Es decir, que no tengamos pudor en pedir que queremos probárnoslas y queremos ver con ellas, ¿no? Porque así también veremos si se ajusta a nuestra cara, el tema de cómo nos quedan las patillas, si están equilibradas, todo este tipo de cosas. Si tenemos dudas a la hora de comprar unas gafas de sol, debemos consultar con personal cualificado, por ejemplo, personal oftalmólogo o de los establecimientos de venta. Sobre todo vendría bien que nos explicaran el tipo de filtro, el tipo de filtro y la categoría de filtro, porque nosotros les expliquemos para qué queremos destinar básicamente esas gafas, ¿no? También es importante comprobar el etiquetado de las gafas de sol, ya que es la fuente de información fundamental de las mismas. Es decir, ahí es donde vamos a encontrar el tipo de filtro, la garantía, el fabricante, el modo de empleo, el modo de conservación. Es decir, es importante que veamos que a esas gafas les acompaña un etiquetado y que el etiquetado tiene todos los elementos estos que he mencionado, ¿no? Tras la compra, es importante que fijamos el comprobante de la misma, así como la garantía, que será como mínimo de 2 años. Ya cuando estuvimos hablando del tema de la garantía, dijimos que los bienes o servicios de carácter duradero y nuevos tienen como mínimo una garantía de 2 años. Otra cosa importante es que antes de utilizar las gafas de sol, leamos las instrucciones de uso y conservación, así como las posibles advertencias de seguridad que pudieran indicarse. Lo que hemos dicho antes, nos indicarán pues si no son aptas para la conducción, que no debemos usarlas en aparatos de rayos ultravioleta, en condiciones de nocturnidad, todo este tipo de cosas, ¿no? También hay que tener especial cuidado con las gafas de sol destinadas a la infancia. Las gafas de juguete no ofrecen la adecuada protección contra la radiación ultravioleta. Así que mucho cuidado, porque muchas veces vemos unas gafas así muy chulis para los niños y decimos, pues ya está mi niño protegido frente al sol, ya el sol no le va a molestar. Si queremos comprarle unas gafas de sol a un niño, hay que ir a un centro especializado, es decir, hay que ir fundamentalmente a una óptica, ¿de acuerdo? Por otro lado, si tenemos alguna incidencia con el establecimiento a la hora de comprar nuestras gafas de sol, pues como siempre decimos, cualquier tipo de establecimiento que venda cualquier producto tiene que tener la hoja de quejas y reclamaciones oficiales de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, si vamos a comprar unas gafas y en el establecimiento tenemos algún problema o el producto que nos ofrecen tienen algún problema o no nos dan la garantía o no nos dan la información adecuada, pues estamos en nuestro derecho de pedir la hoja de reclamaciones.
también es importante que tengamos en cuenta que es una garantía adicional adquirir las gafas de sol en un establecimiento adherido al sistema arbitral de consumo, porque esto puede hacer que en un momento en el que haya algún tipo de discordancia entre lo que dice el establecimiento y lo que decimos nosotros, pues podemos acudir al sistema arbitral de consumo y serán unas personas neutrales las que diriman quién tiene la razón en ese posible conflicto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues factores importantes a tener en cuenta y no solamente, bueno, pues a la hora de comprar y a comprar una gafa de sol, tener en cuenta nada más que la estética, que muchas veces la verdad que pues nos incita a ello, a comprarlo más que nada como nos queda de bien. Pero debemos de tener en cuenta, como bien nos acaba de comentar María José, esos otros factores importantes para cuidar también nuestra vista, porque queremos protegernos del sol, ¿no? Por tanto, a tener en cuenta todas las características que pueda presentar esa gafa que vayamos a adquirir, importante, y saber también dónde adquirirlas, no en cualquier sitio, porque no nos va a dar la garantía que así debe de ofrecernos. Ofrecernos hoy esta información que nos viene pues ni como anillo al dedo, ya que bueno, pues si ya empezamos, el sol empieza ya a apretar, según parece María José el pronóstico, el verano, y quizá aunque hagamos uso de las gafas durante todo el año, como decíamos, sí es verdad que es la primavera, el verano, cuando quizá más tiempo podamos tenerlas puestas, y por tanto hay que tener en cuenta todos esos consejos que nos ofrece cada semana desde Al-Ándalus, y en este caso esta semana pues nos le ha tocado el turno a María José Gómez. María José, pues qué decirte que muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar la próxima semana con otro tema que me imagino que igual de interesante que este. Bueno, eso esperamos. Nosotros trabajamos para eso, para ofrecer información variada y de utilidad para la ciudadanía, tanto para la protección de su salud como para su economía y por supuesto también el entorno en el que vivimos, ¿no? Cierto. Bueno, pues de todo ello damos muy buena cuenta en este espacio de consumo con Al-Ándalus. María José, hasta la próxima entonces. Muchas gracias, hasta luego.